Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a una nueva clase a la distancia. El día de hoy nos corresponde el tema de la segunda condición. ¿Se acuerdan cuál es la primera condición? Deberían recordarlo porque fue la condición que estuvimos viendo la clase pasada no hace mucho y tiene que ver con la primera condición para el conocimiento. Hagamos un pequeño repaso para que puedan enmarcar todo lo que es necesario comprender para poder sintetizar los contenidos que estamos viendo ahora. Nosotros estamos tratando de definir, ¿se acuerdan? Estamos tratando de definir el conocimiento. No cualquier cosa, el conocimiento. Pero tampoco es cualquier conocimiento. Es el conocimiento teórico. Conocimiento teórico. Voy a escribir así abreviadamente solo para hacerlo como visual. Esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Estamos tratando de definir el conocimiento teórico. Para poder definirlo usamos la estrategia por condiciones y esa estrategia por condiciones nos llevó a presentar tres condiciones que se deben cumplir. La primera es la creencia, la segunda es la verdad y la tercera es la justificación. Eso lo van a encontrar en el inicio de la guía. Este es el resumen. Sin embargo, para poder comprender esto de una manera mucho más analítica, tenemos que ir viendo cada condición por separado, ya que es la única manera de ver cuáles son las discusiones que se dan en torno a cada una de las ideas que está acá entre medio. En la clase pasada estuvimos viendo la creencia, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo qué es una creencia, qué no es una creencia, ejemplos de evocar, considerar y todas esas cosas que lo deberían tener listo. La clase de hoy, pues bien, nos corresponde a la condición de verdad. Dicho está de paso que la condición de creencia analíticamente es con alta actividad, la condición de justificación tiene un poco menos de actividades, pero la condición de verdad, que es la que vamos a ver ahora, es un poco más abstracta, es un poco más filosófica. Digo un poco más filosófica en el sentido se comprende de una manera no tan concreta. Es mucho más difícil dar ejemplos, es mucho más difícil dar actividades de lo que tiene que ver con esto. ¿De acuerdo? Va a ser un poco más complejo, pero vamos a tratar de hacerlo de todas maneras. Entonces, a nivel de resumen, en eso estamos y eso es lo que tenemos que continuar haciendo ahora. La condición de verdad. Pues bien, hoy nos corresponde la condición de verdad. Entonces, el conocimiento, para hacer conocimiento, requiere una creencia. La creencia era una afirmación, ¿se acuerdan? Y esa creencia no puede ser cualquier creencia. Debe ser una creencia, es decir, una afirmación respecto de algo que sea verdadero. La creencia, como ustedes recordarán, se define en base a afirmar que algo es verdad. Es decir, yo afirmo que algo es verdad y entonces estoy generando una creencia. Yo no tengo que dudar, ni tengo que tener una esperanza, ni tengo que temer nada, simplemente lo toca afirmar. Y si lo afirmo, entonces tengo una creencia. Sin embargo, afirmar que algo es verdad no es lo mismo que algo sea verdad. Y aquí es cuando uno de los temas para la filosofía de los más antiguos que existen, porque el hecho de que algo sea involucra el ser, y el ser es producto de una discusión que se llama la ontología, la metafísica, y son de las ramas más abstractas que tiene la filosofía. Hoy en día vamos a tocar solo algunos temas que son muy importantes para ordenar todo lo que tiene que ver con la discusión conceptual. Entonces, afirmar que algo es verdad no es lo mismo, es decir, es distinto a decir que algo efectivamente sea verdad, porque acá lo afirmamos, pero en realidad no lo sabemos. Y tener esta distinción muy clara nos permite entender por qué necesitamos las dos condiciones. Necesitamos afirmar que algo es verdad, la creencia, pero también necesitamos que aquello sea verdad. Efectivamente tiene que ser verdad. Ahora, ¿qué significa que necesitemos que algo sea verdad? ¿Hasta qué punto podemos saber si algo es verdad? Eso es complejo, complejísimo. De hecho, esto es lejos el tema más complejo en epistemología, lejos. Vamos a dar algunas luces ahora, fíjense bien. Voy a ir borrando rápidamente porque tenemos que ir viendo varias cositas. Esta distinción tiene que quedar clara. Algo es verdad no es lo mismo a yo afirmar que es verdad. Deben cumplirse las dos. Ahora, fíjense bien. Voy a introducir la siguiente distinción. Esta distinción es muy antigua, ya los griegos la habían planteado, sin embargo hoy en día se retomó y se está reflexionando mucho más a fondo, y es respecto a lo siguiente. Fíjense bien. Tenemos dos conceptos. El primero es, como ustedes verán en su guía, identificar. Ese es el primer concepto que les propongo. Identificar. El segundo concepto es definir. ¿De acuerdo? Acá tengo la guía solamente para mostrarles
Cuando ustedes vean su guía de la condición de verdad, que yo asumo que ya le han pegado una ojeada, ustedes verán que lo que yo voy a ver ahora tiene que ver con esta primera parte, ¿de acuerdo? Ustedes verán ahí que están los dos conceptos de los cuales les quiero hablar ahora. Pues bien, esto de acerca de definir, puede ser definir, pero también puede ser algunos otros conceptos importantes como explicar, relacionar. En el fondo, cosas que buscan decir algo más allá que simplemente identificar algo. Ahora van a entender a qué me refiero. Por ejemplo, llevamos esto a lo cotidiano para que entendamos esta distinción. Un auto. Esto nosotros ya lo vimos. ¿Se acuerdan que vimos varias formas de definir? Nos quedamos con una. Imaginemos que esa manera en como queremos definir es esa manera, por condiciones. Entonces yo les pregunto, un auto. ¿Ustedes serían capaces de identificar un auto? Ustedes me dirán, sí, yo puedo identificarlo, pero ¿qué significa identificar un auto? Significa que ustedes salen a la calle y ustedes me dicen, mira, voy a indicarte con el dedo cada vez que yo vea un auto. Y eso sería identificar un auto, ¿cierto? No, mira, sea un auto, sea un auto, sea un auto, ya, perfecto. Ahora, una pregunta distinta. ¿Cómo tú me defines un auto? Ah, y ahí se pone un poco más difícil. ¿Cómo puedes definirme un auto? Y entonces tendríamos que empezar a ofrecer condiciones. Bueno, para que aparezca un auto tienen que cumplirse las condiciones de, y ustedes van a empezar a detallar varias condiciones, pero no es necesario que ustedes vayan a aceptar. Por lo general, como lo alcanzamos a ver en algún momento, y si no, como ustedes se podrán imaginar, definir algo no es fácil, es súper complejo, y por lo tanto, identificar y definir son cosas diferentes. Y en el caso de un auto, o puede ser, no lo sé, un balón de fútbol, o puede ser... ¿qué otra cosa puede ser? Incluso pueden ser algunas cosas un poco más abstractas. Por ejemplo, ¿qué es la amistad? Yo les puedo poner un concepto relacional de la sociedad humana como la amistad. Y ustedes me dirán, a ver, ¿tú puedes identificarme la amistad? Y tú me dices, claro que sí, vamos por la calle, mira, ellos son amigos y van a identificar. Ahora yo después te pregunto, oye, ¿cómo definirías tú la amistad? O se les va a caer la cara, se van a quedar pensando y van a estar así. En realidad no es tan fácil. ¿De acuerdo? Esta distinción necesito que se entienda mucho. Necesito que se entienda mucho. Y se tiene que entender porque la vamos a usar inmediatamente después para poder entrar al tema de la verdad, ya que diferenciar estos dos conceptos nos ayuda a entender cómo usamos la verdad como condición para el conocimiento teórico, porque la usamos de una manera y no la usamos de otra manera. Entonces, para que esto quede claro, acá está la primera actividad que ustedes tienen que hacer. Les propongo estos dos conceptos, identificar y definir. Les puse pelota, auto, amistad, pero en general ahora ustedes pueden tomar lo que quieran. Traten de no escoger un concepto muy abstracto, pero en general la actividad ahora es 3 ejemplos que ustedes tienen que hacer, en los cuales proponen identificación, situaciones de identificación, que son sencillas, y después proponen situaciones de definición. No importa que no lo definan, pero por último se acercan a la definición y tratan de hacer la comparativa, más que comparación, contraste entre lo distinto que es la manera en cómo uno define respecto a cómo uno identifica. 3 ejemplos. Yo les puse balón de fútbol, auto y amistad, pero ustedes pueden hacer cualquier otra. Esa es la primera actividad. Ya chicos, continuemos. Necesito ahora entregar un nuevo concepto que desde hace varios años en el ámbito de la educación está relativamente de moda. Ahora hasta qué punto uno lo logra practicar no lo sé, sinceramente, es un concepto bien complejo. O sea, es fácil de entender como ustedes verán ahora, pero llevarlo a cabo es complejo, no es tan fácil. El concepto es el siguiente: metacognición. ¿Qué es la metacognición? Metacognición son 2 palabras, meta y cognición. ¿Qué es cognición? Cognición es todo lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿de acuerdo? En cambio, meta es un concepto que usamos y se lo agregamos a una palabra cada vez que queremos dar cuenta de que aquello que viene después, es decir, la palabra a la que le agregamos meta, es una palabra que se está dando vuelta en sí misma, es decir, que lo está mirando desde arriba. Por lo tanto, metacognición sería conocimiento, y lo repetimos, del conocimiento. Es decir, cada vez que ustedes colocan meta en una palabra, esa palabra se repite y la tienen que dar vuelta. En este caso, metacognición es conocimiento del conocimiento, conocimiento del conocimiento, conocimiento del conocimiento. Esa es la vuelta.
Si ustedes me escriben, por ejemplo, meta-análisis, por ejemplo. ¿Qué es un meta-análisis? Bueno, es el análisis del análisis. Es lo mismo. Cada vez que ustedes agregan meta, le dan esa vueltita. Ahora, ¿por qué esto yo les decía que es complejo? Bueno, es tremendamente complejo porque si el conocimiento ya es tremendamente complejo de definirse, de tratarse, de vincularse, de generarse, de relacionarse, de compartirse, todo, imagínense el conocimiento del conocimiento. O sea, es realmente difícil, es realmente complejo. Necesito que les quede claro esto. Metacognición es el conocimiento del conocimiento. ¿Y por qué tiene que quedar claro? Porque como ustedes verán en su guía, como ustedes ya podrán ver en su guía, aparece una especie de cuadrito aquí que ustedes pueden leer, pueden tenerlo en la mano ahora mientras ven este video. Yo igual lo voy a escribir de manera resumida en la pizarra. Ustedes tienen acá un cuadro y acá otro cuadro y ahí el típico signo que a mí me encanta, que es como el signo de diferencia que ayuda a contrastar. Lo que tenemos al lado izquierdo es el conocimiento y lo que tenemos al lado derecho es la metacognición, es decir, algo así como el conocimiento del conocimiento. Eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Primero les ofrecí la distinción entre definir e identificar. Eso ustedes ya tienen la actividad, lo tienen guardadito, tienen que dejarlo en un espacio del cerebro. Ahora partimos y vamos a echar otra distinción, otro concepto, otra idea en otra parte y al final vamos a meter toda la juguera, vamos a apretar on y se van a dar cuenta cómo todo esto se va a ir vinculando mucho más rápido. Fíjense bien. ¿Cómo habíamos definido el conocimiento? A través de 3 condiciones. La primera condición es la creencia, la segunda es la justificación y la tercera es la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, si el conocimiento es esto, ¿qué sería el conocimiento del conocimiento? ¿Qué sería la metacognición? Debería ser esto mismo, pero deberíamos agregarle el conocimiento que viene a acoplarse al conocimiento. Entonces, si nosotros tenemos cada una de las condiciones que definen al conocimiento, la única manera de hacer metacognición es que le agreguemos el saber algo, el conocer algo a cada uno de estos elementos. Entonces fíjense bien, esto de acá es el conocimiento normal. En cambio, acá vamos a escribir la metacognición. Y sería esto mismo, pero con un saber. Y como ustedes verán en su hojita, dice saber, y lo voy a escribir así 3 veces, haciendo la recursión. La metacognición sería, si la primera condición es creer algo, la primera condición de la metacognición sería saber que creo algo. La segunda condición sería saber... lo escribí al revés. Por lo general en las guías siempre les pongo que la verdad va primero. La segunda condición sería saber que algo es verdad. Y la tercera condición sería saber que se tiene una cierta justificación. ¿Se entiende? Insisto, esta parte un poco más abstracta, es un poco más rara, pero traten de seguirme. El conocimiento está acá y el conocimiento está a través de las 3 condiciones que ya vimos. Creer, verdad y justificación. Yo creo, aquello es verdad y tengo una justificación para esto. Eso lo veremos después. Entonces, si la metacognición es el conocimiento de lo que ya está acá, y el conocimiento se manifiesta a través del saber, entonces yo le agrego el saber a cada condición y tengo la metacognición, el conocimiento del conocimiento. Yo sé entonces que tengo una creencia, yo sé que algo es verdad y yo sé que tengo un cierto tipo de justificación. ¿Por qué esta distinción es importante? Esta distinción es extremadamente importante, no se lo voy a decir aún, pero porque lo vamos a juntar con la distinción anterior y van a ir viendo cómo después todo toma forma para poder analizar este tema de la condición de verdad, porque no es la verdad a secas la que se le presenta a la epistemología para analizar el conocimiento, sino que es un tipo de verdad particular. Esta es la segunda distinción que yo les propongo. Guárdenla, como les decía recién, en otro lado de su cerebro, traten de hacer un espacio y lo tienen que guardar con una cierta actividad. ¿Cuál es la actividad? La actividad es, bueno, les voy a dar un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo práctico, a pesar de que... o no, saben que mejor no un ejemplo práctico. Les voy a poner un ejemplo teórico para que sigamos en esta idea de que estamos analizando el conocimiento teórico. Por ejemplo, imagínense, hay un chico que vive en el sur, por ejemplo, vive en el campo. Los papás son agrónomos, han trabajado toda la vida y son gente muy culta respecto de las cuestiones verdes, de los árboles, del ecosistema, etc. Entonces, ese chico creció toda la vida, como con sus padres enseñándole muchas cosas. Ese chico un día se va a Santiago. ¿De acuerdo? Ese es el contexto. El chico se va a Santiago un día y resulta que
se junta con varios amigos, qué sé yo, vino a estudiar. Y un día van a un parque, no sé, van al Manquehuito, van al Panul, van a la Quebrada de Macula, donde sea. Y entonces los compañeros se empiezan a dar cuenta que él sabe mucho de... él sabe mucho acerca de las diferentes plantas y cosas y cómo estas se manifiestan y cómo se cuidan y qué sé yo, cómo estas se van desarrollando a través del tiempo. Y entonces los chicos lo encaran a él y le dicen, oye, tú sabes mucho de plantas. Y el chico los mira y les dice, no, yo, o sea, esto yo pensé que todo el mundo lo sabía, sí, yo esto lo sabía de siempre y ella es normal, o sea, para él era normal. Era normal saber mucho acerca de plantas. Y los demás dicen, no, mira, no es normal, acá nadie sabe, entonces quédense con esa foto. Quédense con esa foto. Tenemos un chico, estoy poniéndole el ejemplo, no sé, de las plantas. Tenemos un chico que definitivamente, a la luz de todo el conocimiento técnico, podemos afirmar que sabe. Es decir, él, por ejemplo, sabe cómo, en qué clima viven ciertas plantas, sabe el nombre exacto, sabe qué planta va con otra planta, cuál es ácida, cuál no lo es, todas esas cosas. Él sabe mucho de plantas. Sin embargo, este chico no sabe que sabe. Y acá viene lo interesante. Este chico no sabe que sabe. Porque si bien él sabe, y sabe porque lo demostró, porque lo dijo, él no sabe que sabe. Porque para uno saber que sabe, es necesario tener conciencia de aquello que uno sabe, estar consciente de que el conocimiento que uno tiene es tal. Y este joven no lo tenía, porque como para este joven era normal saber estas cosas, eso quiere decir que en el momento en el que tú le preguntas si es que él está consciente de lo que sabe, te va a decir que no, porque él solo lo sabe. Él no está consciente, él no hace la distinción a sí mismo, él no se mira en un espejo y dice, wow, tú sabes harto de planta. Ese ejercicio él no lo hace. Y como no lo hace, como él no es consciente de que sabe sobre plantas, no podemos decir que sabe, a pesar de que sabe. Uy, aquí yo sé que se están confundiendo un montón, pero denle vuelta al video y traten de analizar muy bien este tema porque la siguiente actividad es esta. Tienen que dar ejemplos acerca de esto, acerca de esta distinción. Tienen que poner diferentes situaciones, por ejemplo, manejando un auto, jugando a la pelota, tocando un instrumento, sacando fotos, dirigiendo un video, pintando, no sé, lo que ustedes quieran, lo que quieran. Y entonces van a tener que proponer un ejemplo en el cual muestran una persona que sabe y que no sabe que sabe, o que sabe y que sabe que sabe, pero que se note esa distinción. Ustedes tienen que proponer un ejemplo a través del cual se nota mucho que hay una persona que sabe y que esa persona que sabe puede o no saber que sabe y que eso es distinto y que vendría siendo a tener conciencia de aquello que se sabe. En este caso, saber respecto de cada una de las condiciones. En este caso, claro, cualquiera de estas condiciones se puede haber ignorado a la hora de no estar consciente de que yo sé mucho de un tema. Pero más allá de ir al detalle, esto no es tan importante. Quédense con la idea general y propongan qué tipo de ejemplo me sirve para decir que alguien sabe o no sabe que sabe. Es decir, si está o no consciente de que el conocimiento que tiene, lo tiene. El chico que les puse recién en el ejemplo, por ejemplo, la redundancia. El ejemplo que les puse recién muestra que el chico sabe mucho, es seco respecto al tema de las plantas, eso no hay duda, pero a pesar de eso, como nunca se miró al espejo, como nunca vio a sí mismo críticamente, como nunca le dio muchas vueltas al tema, nunca se percató de que él realmente sabía. Él solo sabía, pero no sabía que sabía, no se había dado cuenta. Entonces, acá viene el punto interesante. Por lo tanto, la actividad que tienen que hacer ahora es esa. Vamos a trabajar. Ya, chicos, volvemos. ¿En qué estamos? Estamos en el tema de que, primero, en una parte de su cerebro, tienen que dejar muy bien guardada la distinción que tenemos entre identificar y definir, ¿de acuerdo? Eso tiene que estar muy claro. En otra parte de su cerebro, tienen que dejar muy guardado lo que vimos recién respecto de la metacognición. Pues bien, ahora tienen que dejar guardado un tercer concepto,
Y esto va a ser como casi cultura general, ya que no sé si no lo vamos a poder detallar ahora, quizás lo podemos ir detallando después, eso habrá que verlo. Pero ocurre lo siguiente, hay un tema que hoy en día es recontra archi importante en la filosofía, y no es importante tanto por la disciplina en sí misma, eso es bien curioso, sino por las consecuencias que lo que la disciplina ha propuesto tiene para todo lo demás. ¿De acuerdo? Y les estoy hablando de la lógica. La lógica en sí es un espacio tremendamente oscuro de la filosofía, tremendamente oscuro, muy complejo, muy extraño. De hecho, hay algunas cosas que ustedes van a decir que es como la misma cara que tiene un estudiante de ingeniería cuando está en un curso, no sé, de ecuaciones diferenciales o está haciendo una integral triple o esas cosas que después uno nunca ve como en la práctica o ve poco, por no decir casi nunca. Esa misma cara uno tiene cuando ve los temas de la lógica. Pero a pesar de que la lógica ha llegado a esos niveles, los principios que la regulan son súper sencillos, súper simples, y dichos principios y las consecuencias que tiene asumir estos principios tienen un spread, es decir, tienen un widespread, es decir, se han repartido por todos lados de una manera muy importante. Hoy en día, no respetar los principios básicos de la lógica hablan muy mal de una persona, de un profesor, de un investigador, de lo que sea. Se le puede aguantar a alguien que está en un matinal de televisión, pero no se le puede aguantar a una persona que está diciendo cosas serias. Así que la lógica en este sentido, las consecuencias que tiene son importantes. Principios de la lógica son esencialmente tres, ¿de acuerdo? Pero yo les voy a mencionar acá uno que nos es muy útil para entender mejor aún la condición de verdad apenas termine esta tercera parte de video y vayamos ya al tema de la síntesis. Hay un principio de la lógica que se llama el tercero excluido. Fíjense bien. El tercero excluido. Para los que están medio perdidos, nosotros estábamos en la primera parte analizando los primeros dos puntos y ahora vamos a la segunda parte, y en la segunda parte tenemos acá el principio del tercer excluido. El principio del tercer excluido dice sencillamente, y digo sencillamente porque es súper simple este principio. El principio del tercer excluido de la lógica dice lo siguiente: toda proposición, y recuerden que una proposición es algo así como unidades de significado que uno hace sobre el mundo, tabla roja, auto grande, pájaro que vuela, mujer que ama, lo que ustedes quieran. Una proposición tiene solo dos opciones. Solo dos. Una proposición o es verdadera o es falsa. Ustedes me van a quedar mirando el video así como, ya ahí, eso no es obvio. No es tan obvio. Y a pesar de que no es tan obvio, es necesario. Y se hace obvio porque es necesario. Pero es que de verdad que esto es increíble, chicos. Porque ¿se acuerdan cuando estábamos en la clase de creencia? En la clase de creencia yo les mostré que las creencias se dan por grados. ¿Se acuerdan? Entonces ustedes acá tienen 0, acá 50 y acá 100%, ¿cierto? El hecho de que algo se dé por grados significa que no tiene solo dos opciones, tiene muchas, tiene de hecho infinitas, porque ustedes saben que la distancia entre número y número es infinita. Si no lo saben, se los digo. Clase básica de cálculo 1 en la universidad, los números entre otros números, una cantidad infinita, una distancia infinita. Por lo tanto, si nosotros asumimos gradualidad, entonces nos fuimos por un tubo y ya tenemos opciones infinitas. Pero en la lógica, cuando hablamos de proposiciones, cuando hablamos de afirmaciones, cuando hablamos de los significados que construimos en el lenguaje hacia el mundo, tenemos solo estas dos opciones. ¿Y por qué se llama el principio del tercer excluido? Porque tiene solo dos opciones y cualquier tercera opción queda absolutamente excluida. Por eso se llama el tercer excluido. O es verdadero o es falso, nada más. Porque cualquier tercera opción queda excluida. Eso quiere decir que, volviendo a la clase de creencia, yo les puse el ejemplo del botón. Esto es un botón, chicos. O estamos en verdadero o estamos en falso. Verdadero o falso. Verdadero o falso. O sea, estamos ahí. Una de las dos opciones. No puede haber otra opción. Y las consecuencias de esto son súper interesantes. Y la consecuencia principal que yo les quiero compartir ahora es que si todas las cosas en el mundo, aquellas en las cuales son dichas o no,
Cuando nosotros no tenemos información acerca de algo, si nosotros a priori sabemos que aquello que estamos diciendo, inclusive yo les puedo decir que hay vacas con 3 cabezas, lo que ustedes quieran, cualquier afirmación en principio, antes de buscar la evidencia, antes de ir a investigar, antes de ponernos serio, necesariamente es una opción que tiene en cada una de sus posibilidades un 50%. Es decir, la realidad, chicos, desde el punto de vista del principio tercer excluido de la lógica, es una realidad que en tanto afirmaciones que hacemos de ella, tiene siempre una probabilidad de 50 y 50 de ser en el sentido lógico. Ojo, estamos hablando de la lógica, no estamos hablando de la ciencia y cosas que involucran investigación empírica y otras cuestiones, está hablando de la lógica. Desde el punto de vista de la lógica, cuando nosotros tenemos una afirmación, cuando nosotros tenemos una proposición, aquella puede ser verdadero o puede ser falso. ¿De acuerdo? Y no hay otra opción. Toda opción, posiblemente tercera, queda excluida. Este es lo que ustedes tienen que dejar en su tercer huequito, ¿de acuerdo? Lo voy a poner aquí. El tercer huequito ahora es el principio de tercer excluido. Ahora que tenemos estos 3 principios, y que a ustedes ya les quedó claro esto, fíjense bien, esto de acá no tiene actividad, ¿de acuerdo? No hay una actividad, al menos en mi opinión, no hay como una actividad útil para ustedes en base a esto. Solo necesito que lo aprendan bien, que se memoricen bien este sistema. Esto lo vamos a dejar aquí por ahora y volvemos al tiro para poder hacer la síntesis con todos los conceptos que hemos visto y que son principalmente estos 3. Ya, chicos, ¿saben qué estuve pensando? Solamente como para hacer una especie de dato freak, si es que por alguno ahí le llama la atención este tema. La lógica tradicional, es decir, aunque suene pesado, la lógica que sirve, y no la lógica que inventamos para rellenar el libro y vender por ahí fingiendo que somos intelectuales, no esas cosas raras, sino que la lógica que se usa, la lógica que tiene sentido, la lógica que tiene impacto en toda la construcción humana del conocimiento, es una lógica que se llama la bivalente, y la lógica bivalente tiene 3 principios importantes. Y les voy a mencionar los 3 solamente para que los conozcan. El primer principio de la lógica bivalente se llama el principio de no contradicción. ¿Qué significa no contradicción? Simplemente, si ustedes no pueden decir que algo es A y es no A al mismo tiempo. Bueno, pongamos en sentido lógico. Si ustedes lo quieren ver en sentido lógico, algo no puede ser A y ser no A al mismo tiempo. Ese es el principio de no contradicción. O sea, en la vida real las cosas no se dan y no se dan al mismo tiempo. O eres o no eres, pero no puedes ser y no ser. No puedes, bueno, ustedes entienden. No, ese es un principio básico de la lógica, la no contradicción, es decir, algo no puede ser y no ser. Ahora, si hay alguno por ahí que ha leído a Freud, por ejemplo, o a otras personas así, van a decir, no, el profesor se está equivocando porque efectivamente Freud decía que uno puede querer y no querer al mismo tiempo, y amar y no amar, y ser y no ser feliz al mismo tiempo. Ya, ok, yo con Freud no me meto, a mí lo personal Freud no me gusta, aunque reconozco que es un filósofo muy importante. Sin embargo, cualquiera sea el tema, Freud no está hablando de la lógica, Freud está hablando de la psicología, ¿de acuerdo? Entonces yo con esto quiero hacer una distinción muy importante. Nosotros, ahora, yo les estoy hablando de la lógica, ¿de acuerdo? No les estoy hablando de la psicología ni les estoy hablando de otra rama, les estoy hablando de la lógica. En la psicología efectivamente se dan experiencias en nosotros en las que sentimos que queremos y no queremos, que amamos y no amamos, de que vamos y no vamos, de que todas esas cosas, ¿de acuerdo? De hecho yo creo que la contradicción es más usual que la no contradicción en los fenómenos psicológicos. Sin embargo, no está hablando de fenómenos psicológicos, está hablando de fenómenos lógicos, es decir, de las las proposiciones y las referencias al mundo. En este plano, no estamos hablando de esto. En este plano tenemos principio número 1, no contradicción. Principio número 1, tercer excluido, que lo acabamos de ver recién, ¿cierto? Principio número 3, la inferencia. El principio 3 de la inferencia básicamente dice lo siguiente, y quiero que se les quede grabado para siempre, porque es demasiado básico, pero se usa poco.
¿de acuerdo? Y especialmente cuando uno hace opinión pública, cosas así, cuando uno empieza a conectar argumentos, esto es muy importante y la gente no lo usa. ¿Se acordarán de matemáticas? Miren, si A implica, perdón, voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea. Esperen. Fíjense bien. El principio de inferencia dice simplemente esto. Si A implica B y B implica C, ¿qué significa eso? Piensen. Si A implica B y B implica C, ya lo descubrieron. Efectivamente. A implica C. Eso es todo. El punto intermedio funciona como una manera de unir los términos extremos y al final podemos hacer una inferencia. Esto es una inferencia, pues chicos. Solo decimos que A implica B y B implica C, entonces nos comemos el B y decimos que A implica C, porque B está entre medio y el conector lógico que permite juntar los dos. Eso es simplemente el principio de la inferencia. ¿Se dan cuenta que es fácil? No contradicción, tercer excluido, inferencia válida. Esto lo propuso originalmente Aristóteles, si no me equivoco. No sé si alguien lo habrá dicho antes, pero al menos por lo que yo leí, Aristóteles fue el que le dio majadamente a este tema. Pero bueno, eso fue el dato freak. Es solo por si alguien por ahí está curioso. La lógica se maneja con esos tres principios y cualquiera que no respete esos tres principios va a estar en problema. Bueno, la mecánica cuántica, los principios de la mecánica cuántica, para el que no sepa, involucran... la mecánica cuántica funciona en su formalidad, esto es lo más increíble, en su formalidad matemática, en su formalidad física, en la manera en cómo se hace la inferencia y se construyen las ecuaciones, funciona en base a principios que violan algunos de los que estamos acá, y eso es una razón muy interesante de por qué la filosofía de la física ha crecido tanto el último siglo, porque se ha reflexionado mucho sobre ese tema. Pero bueno, a menos que estén en el mundo cuántico, que es un mundo que uno no toca, en general esos tres principios se respetan siempre, en cualquier lado, en cualquier parte. Bueno, vamos a hacer la síntesis. Como ustedes tendrán aquí, como ustedes ya habrán leído, o como quizás tienen la guía ahora en la mano, ustedes van aquí a ver un cuadrito. Yo lo único que voy a hacer es construir este cuadrito de una manera un poco más dinámica, explicando un poco cuál es la lógica que está detrás de haber dibujado esto que está acá. ¿De acuerdo? Y con eso terminamos. Fíjense bien. Nosotros podemos tener la posibilidad de preguntarnos, ¿ya? ¿Y por qué la condición de verdad es tan importante para el conocimiento? ¿Y por qué digo que uno se puede hacer la pregunta? Porque la típica pregunta que me hacen cuando yo les digo que la verdad es una condición para el conocimiento es el posmoderno que levanta la mano y me dice, pero ¿verdad para quién? Bueno, y ahí es cuando uno tiene que armarse de paciencia porque, bueno, no sé en qué momento en la cultura se instaló la idea de que algo puede ser verdad para uno y puede no ser verdad para otro, así como si la verdad fuera relativa. No sé en qué momento se instaló la cultura eso más fuerte, pero bueno, cuando uno estudia filosofía así de fondo, esas cosas no se dan. No se puede decir tan fácilmente de que algo es y no es verdad. No, la verdad es que no es así, no es tan fácil, a pesar de que haya mucha filosofía posmoderna dando vueltas, pero no es tan fácil. La verdad es, y chicos, en la filosofía anglosajona, en el estándar, en la investigación internacional, ya no le estoy hablando de mí, le estoy hablando de los más altos rangos de las personas que piensan en estos temas, si hay una condición que se considera necesaria para la construcción del conocimiento, y es algo que no se asume de manera relativa, sino de manera como bivalente, como lo vimos recién, es como que algo es y no es, esa condición de verdad. Entonces, bueno, uno se podría preguntar, ¿y por qué usar la condición de verdad? ¿Qué pasa con todas las discrepancias? ¿Qué pasa si él dice que esto es verdad y el otro dice que esto no es verdad? ¿Cómo? Pero si la misma ciencia ha dicho en algún momento que esto era verdad y después la misma ciencia dice que aquello no era verdad, entonces claro, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Pues si esto era verdad y ella no era verdad y ella dicen que sí, entonces ¿cómo la verdad va a ser una condición si la verdad es tan difícil de poder ser definida? ¡Tin! Definida. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a devolvernos. ¿Se acuerdan que yo les pedí que guardaran 3 cositas en la mente y que ustedes la tienen ahí ahora en la guía? Pues bueno, saquémoslas a flote y vamos a ordenar este tema. Pues bien, la condición de verdad, la condición de verdad es necesaria por diferentes motivos, pero antes de explicar por qué la condición de verdad es necesaria, debemos explicar a qué no nos referimos cuando hablamos de la condición de verdad. Fíjense bien. Si ustedes van a su hojita, se van a dar cuenta que de aquí nosotros tenemos un signo de desigualdad respecto a los 2 puntos que están acá. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice acá? Saber
qué hecho particular es y no es verdad, saber qué es la verdad como definición. Ya, fíjense bien. Cuando nosotros hablamos de que la condición de verdad es una condición extremadamente crucial para definir el conocimiento, no nos estamos refiriendo a que necesariamente la condición de verdad o aquello que decimos que es verdadero deba cumplir con los dos elementos que vimos en el recordatorio 1. ¿Se acuerdan que vimos identificación y vimos definición? Esa fue su primera actividad. Y ahora que ya la hicieron y tienen esta diferenciación clara, yo les voy a decir, ¿saben qué? Yo puedo requerir, en el sentido epistemológico, que algo sea verdad para yo poder definir un conocimiento, a pesar de que yo no identifique que el hecho es verdadero o inclusive no sea capaz de definirlo. Este es el primer punto. Esta cuestión es bien abstracta y necesito que ustedes estén con toda la atención. Inclusive dentro de la propia filosofía, cuando ustedes estudian teoría de la verdad, se van a encontrar con unas definiciones así, pero loquísimas, unas cuestiones muy raras. Y a pesar de que los filósofos mismos no están de acuerdo en qué entendemos por verdad, a pesar de eso, todos esos filósofos que tienen definiciones distintas de la verdad reconocen que igual la verdad es una condición que tiene que estar para el conocimiento. Esto, chicos, yo sé que esto les va a ser súper extraño, pero es así. Definir algo no necesariamente involucra el como asumir que aquello debe estar. Y en este caso, a pesar de que la gente no se pone de acuerdo, los filósofos no se ponen de acuerdo en cómo definir la verdad, porque hay teorías inflacionarias y teorías deflacionarias, dependiendo de los compromisos ontológicos, epistémicos, éticos, pragmáticos, hay un montón de temas de cómo definir la verdad. A pesar de que no podemos definirla bien o no nos ponemos de acuerdo, eso no implica que no podamos decir que la verdad es necesaria. Entonces, primer punto, la verdad es necesaria, pero aquello no implica que tengamos que estar de acuerdo en cómo la definimos. ¿De acuerdo? Vamos al segundo punto. La verdad es necesaria para el conocimiento teórico, pero aquello no implica que nosotros seamos capaces de identificar cuáles son los hechos verdaderos. Y acá esta cuestión se pone interesantísima. Cuando los opinólogos y los posmodernos levantan la mano y dicen, no, la verdad no existe porque aquí opinan esto, y aquí opinan esto, y allá opinan esto, entonces como todos opinan distinto, entonces la verdad no existe, y empiezan como con todo ese tema. Bueno, para poder limpiar un poquito toda esa discusión, volvemos a la parte de arriba. ¿Qué es identificar? Ustedes ya identificaron, tienen la actividad. Pues bien, lo que los filósofos dicen es lo siguiente. La verdad es una condición necesaria para el conocimiento teórico a pesar de que no somos capaces de identificar cuáles hechos son verdaderos. Y este tema está súper interesante. Es decir, lo que están diciendo es que a pesar de que nos contradecimos entre nosotros mismos a la hora de tratar de identificar qué fenómeno es y no es verdadero en la historia, eso no quita que si nosotros estamos asumiendo que alguien sabe algo, es porque esa persona efectivamente afirmó algo que era verdadero. Es decir, la filosofía se maneja en un plano súper abstracto. Estamos asumiendo que aquel que conoce la verdad, debe conocer la verdad, a pesar de que acá en este otro lado estén todos peleando pensando que lo que ellos creen es verdad. Entonces la discusión filosófica no es una discusión empírica o fáctica. Esos son los conceptos. No es empírica y no es fáctica. ¿Qué quiere decir empírico? Tiene que ver como con la realidad. Fáctico igual. Fáctico refiere a lo que ocurre, a lo que se da. No al que podría o sería o gustaría. No, a lo que es. Estos dos temas fácticos no son necesarios para definir el conocimiento. Y eso quiero que quede muy claro. Por lo tanto, la filosofía se la juega con la condición de verdad, pero jamás se compromete ni con la definición ni con la identificación de los conceptos que a ella le confieren. Por ejemplo, si estamos hablando de la verdad sobre una ley física, inclusive la identificación de todos esos fenómenos físicos e inclusive la definición de aquellos fenómenos físicos a los cuales aspiramos con verdad son necesarios y nosotros igual la podemos asumir. Es una cuestión súper rara, pero créanme que tiene mucho sentido porque efectivamente muchas veces, en la ciencia especialmente, se da que se identifican, bueno, se suelen identificar cosas parecidas, no se identifican cosas muy distintas, pero se les suele definir de una manera muy distinta y a pesar de eso, uno asume que cuando
se hacen experimentos y todo, uno tiende a afirmar que alguien tiene la verdad a pesar de que hayan discrepancias en el plano de acá. Entonces, la verdad está por este lado y es distinto. Primer punto. Ustedes verán ahora, si vuelven a la imagen, van a poder ver que ahora tenemos estas dos cosas. Porque miren, esto es súper interesante. Muy, muy interesante. Si yo les digo que la verdad es distinta como concepto abstracto, como condición para el conocimiento, es distinta a la identificación y a la definición de la misma, entonces, aún así, yo no les digo por qué es necesario que pongamos la verdad. Y la verdad, redundantemente, el hecho es que la verdad es una condición necesaria para el conocimiento por dos razones. Por dos razones. Pero una es la más importante y es una razón que no es que la hayan inventado los filósofos, sino que es una razón muy intuitiva. Fíjense bien, como ustedes verán en su hojita, lo falso no puede ser conocido. El hecho de que lo falso no pueda ser conocido nos obliga a reconocer que la verdad debe ser una condición. Es decir, lo estamos mirando al revés. Si nosotros afirmamos que alguien sabe algo, ¿cómo nosotros vamos a afirmar que aquella persona sabe algo si es que no asumimos que aquello de lo cual sabe es algo verdadero? Por ejemplo, yo les digo, yo sé que hay algunos caballos que tienen 4 cabezas. Ustedes me dirán, ¿en serio? Yo nunca he visto un caballo con 4 cabezas. Y entonces ustedes van a dar vuelta a todo el mundo y nunca van a ver un caballo con 4 cabezas y van a decir, oye, ¿estás seguro que sabes y no simplemente crees? No, yo sé. No, y entonces ustedes le dan una clase de epistemología y le tienen que decir, no, mira, lo que pasa es que una cosa es la creencia, es decir, tú estás afirmando que es verdad que hay caballos con 4 cabezas, pero una cosa distinta es que aquella afirmación que tú hiciste respecto al hecho efectivamente sea verdad. Yo fui y me di la vuelta a todo el mundo y no vi ningún caballo con 4 cabezas. Y entonces el tipo, ya, no lo tenía muy claro. Esa es la distinción. La única manera de que nosotros sepamos algo es que aquello de lo cual afirmamos sea verdad, efectivamente. No puede no ser verdad. ¿Y por qué no puede no ser verdad? Porque si no fuera verdad, y nosotros decimos que lo sabemos, entonces la definición de conocimiento perdería valor. Imagínense, la gente empieza a decir que sabe cosas que no son. Por ejemplo, yo sé que la Tierra es plana. Yo sé que puede llover de abajo hacia arriba. Yo sé que se puede vivir sin respirar. Yo sé que hay unicornios. Yo sé... O sea, si empezamos a decir que uno sabe cosas de aquellas en las cuales la historia y la ciencia nos demuestra que es poco probable que sean así, entonces el conocimiento como concepto valorado en la sociedad y como valorado por los filósofos también pierde sentido. Y dado que pierde sentido, se prefiere hacer una distinción entre la opinión y el conocimiento. Cuando ustedes dicen que saben algo y aquello se comprueba que es falso, queda meramente como una opinión, que es como lo que ustedes verían en cualquier matinal. Sin embargo, cuando una persona se esfuerza mucho en afirmar algo y corroborar que aquello de alguna manera, o al menos asumir que es verdad, entonces podemos postularlo al conocimiento. Por eso, una de las razones por las cuales analizamos esto es porque no se pueden conocer cosas falsas. Bueno, y el hecho de que no se puedan conocer cosas falsas y que por tanto necesitemos lo verdadero nos lleva a la siguiente conclusión. ¿Qué es lo que decía al principio de tercer excluido? O las cosas son verdaderas o las cosas son falsas. Por lo tanto, la moraleja final de esta clase es que, como se dan cuenta, en esta clase hay como solamente 2 actividades que son importantes. Si ustedes ven en la guía que yo puse más actividades, suelen ser como de reflexión u otras cosas, pero en general son 2 las actividades que son la distinción. Identificación, definición y la cuestión de la metacognición. Lo demás es comprensión teórica. Finalmente, la moraleja es que en filosofía, cuando hablamos de condición de verdad, hablamos de esto, de que dado que la verdad es distinta a la identificación y la definición, y dado a que la verdad en este plano que está acá, que es un plano más metacognitivo, dado que el plano metacognitivo de identificación y definición es distinto a la verdad, y dado que lo falso no puede ser conocido, entonces la verdad es una condición. Y si la verdad es una condición y todas las afirmaciones del mundo son verdaderas o son falsas, en principio en filosofía se reconoce que todas las proposiciones que se puedan decir, todas las cosas que aspiran a conocimiento, tienen un 50% de ser ciertas
a pesar de que no tengamos claridad, a veces empírica, a veces fáctica, a veces como a nivel científico, de si aquello puede o no puede ser. ¿Por qué esta condición es tan importante? Esta conclusión, por lo siguiente, pongan atención. Hoy en día, cuando uno habla de epistemología y está hablando acerca del conocimiento y de las tres condiciones, la condición que teóricamente es más extraña es esta. Sin embargo, cuando uno ve ejemplos o cuando uno discute respecto de cuándo algo es y no es conocimiento, la condición menos discutida es esta. Porque el consenso en la filosofía es el siguiente. La verdad es una condición necesaria para el conocimiento teórico sin lugar a dudas, pero dado que asumir que algo es verdad no tiene nada que ver con identificar los hechos verdaderos o definir los hechos verdaderos, ya que eso vendría siendo algo metacognitivo, entonces la discusión de la verdad es simplemente asumir que algo es verdad y que tenemos 50% de probabilidad de que algo lo sea. Y entonces ustedes quedan mirando y dicen, ¿qué? ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Y ustedes me dirán, ¿qué fome? Entonces, ¿qué pasa? Y yo les diré, lo que pasa es que la condición que por excelencia es la que maneja la mayor cantidad de críticas, de procesos, de discusiones y como de ejemplos todos los días, y probablemente en sus futuros trabajos, si es que hacemos algo así, va a ser el tema como más robusto, es la condición 3, la justificación. Ahí van a ver por qué. Pero la condición de verdad no tiene mayor discusión. Es una discusión teórica y filosófica en torno a qué es verdad, qué no es verdad y por qué la verdad la necesitamos. Por qué no es verdad y por qué la verdad la necesitamos. Pero es distinto una vez que nosotros vamos a la vida real y vemos las disciplinas musicales, deportivas, el conocimiento, la literatura, el cine, los videojuegos, las carreras, lo que ustedes quieran. No está mucho en discusión qué es y qué no es verdad en cada instante. Lo que uno se va y apunta siempre es, por un lado, la creencia y por otro lado, la justificación. Sin embargo, aún nos queda un poco para ver eso, así que hasta la próxima clase.